Buen día niños, continuamos y en la clase de comunicación estuvimos estudiando el tema la estructura del sujeto. Recuerden que dentro de la estructura del sujeto encontramos al núcleo del sujeto, ¿no? El cual este núcleo del sujeto viene a ser un sustantivo, ¿no? Y bueno, ya lo habíamos visto, teníamos tipos de sujetos. El día de hoy vamos a ver qué otros elementos forman parte de la estructura del sujeto. Bien, y tenemos en este caso a los modificadores del sujeto. Estos modificadores son tres. Tenemos al modificador directo, ¿no? Lo vamos a reconocer con las abreviaturas mayúsculas MD. Tenemos también aquí al modificador indirecto o MI y a la aposición. Bien, veamos el primer modificador, entonces el modificador directo. Bien, este modificador directo, a ver, ahí está. Son las palabras que se unen directamente al núcleo del sujeto, ¿ya? Sin que haya nexo o palabra intermedia. Es decir, se unen así, directamente, no se necesita intermediarios, ¿ya? No hay palabras intermedias. Te lo explico aquí. Tenemos, por ejemplo, esta oración. El perro bravo mordió a mi amigo. Bien, la pregunta es, ¿quién mordió a mi amigo? Tu respuesta es el perro bravo, viene a ser tu sujeto. Reconocemos el núcleo del sujeto, vendría a ser perro, es el sustantivo. Y te das cuenta que hay palabras que están unidas a este núcleo del sujeto, ¿no? Viene a ser el artículo el y el adjetivo bravo, ¿no? Es así que ambos, tanto artículo como adjetivo, vienen a formar o vienen a ser los modificadores directos del, en este caso, del sujeto. Bien, son los modificadores directos. Entonces, los adjetivos y artículos son las palabras que cumplen la función de modificadores directos del núcleo. Y estos, tanto los adjetivos como los artículos, estos tienen que concordar con el núcleo del sujeto en género y número, ¿no? Es por eso que aquí tenemos el modificador directo el en singular y en masculino, ¿no? Ya que el núcleo del sujeto también es singular y masculino. Y es así que el adjetivo bravo también tiene que estar en singular y en masculino. Bien, entonces ya sabemos cuáles son los modificadores directos. Vamos a reconocerlo nuevamente en esta oración. Aquí está. Llegarán pronto los valerosos bomberos. La pregunta es, ¿quiénes llegarán pronto? Respuesta, los valerosos bomberos es mi sujeto. Me doy cuenta que el núcleo del sujeto viene a ser bomberos, ¿no? Es mi sustantivo. Y que junto a este núcleo del sujeto están el artículo los y el adjetivo valerosos. Vienen a ser entonces ambas palabras mis modificadores directos, ¿ya? Estos modificadores directos, como puedes observar, se encuentran en singular, ¿no? En número plural y en género masculino, ¿no? Porque nuestro núcleo del sujeto también se encuentra en plural y en masculino. Bien, listo. Pasemos al segundo modificador, viene a ser el modificador indirecto. Este modificador indirecto es la palabra o palabras que se unen al núcleo del sujeto a través de un enlace. Aquí sí tenemos nexo o enlace, ¿ya? Este nexo o enlace, ¿no? Va a ser una preposición. Tenemos 19 preposiciones. Estas son, recuerda, lo estudiamos. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, aquí con minúscula, es parte de la enumeración, hasta, para, aquí, coma, con minúscula, ¿no? Parte de la enumeración. Bien, para, por, so, según, sin, sobre
Y aquí pongámosle, como es la última palabra de la enumeración, y tras. ¿Ya? Listo. Entonces, veamos un ejemplo para explicar el modificador indirecto. Tenemos aquí la oración. Los alumnos de primaria leen su libro. Bien, la pregunta es, ¿quiénes leen su libro? La respuesta es los alumnos de primaria, viene a ser tu sujeto. El núcleo de sujeto es el sustantivo alumnos, ¿cierto? Y nos damos cuenta que aquí encontramos un artículo, el artículo los. Los, mira, ¿no? En plural y en masculino. Viene a ser mi modificador directo. Y encontramos lo siguiente. Mira, tenemos aquí el de primaria, el modificador indirecto de primaria. Como puedes observar, aquí tenemos una palabra, ¿no? Recuerda que el modificador indirecto puede ser palabras o palabras que se unen al núcleo del sujeto mediante un enlace. Entonces, aquí observa que tenemos a la palabra primaria, ¿no? Que se está uniendo al núcleo del sujeto mediante este enlace de, ¿no? Este de viene a ser mi preposición. ¿Listo? Entonces ya sabemos reconocer cuál es el modificador indirecto. Vamos a ver más ejemplos. Tenemos la siguiente oración. El anciano sin protección nos necesita. Bien, la pregunta es, ¿quién nos necesita? Respuesta, el anciano sin protección viene a ser nuestro sujeto. Nuestro núcleo del sujeto es el sustantivo anciano. Nos damos cuenta que junto al núcleo del sujeto hay un modificador directo y un modificador indirecto. Modificador directo es el artículo el y el modificador indirecto es la palabra protección que se une al núcleo del sujeto mediante la preposición sin, ¿verdad? Entonces todo esto, tanto palabra como preposición sin protección, ¿no? Viene a ser mi modificador indirecto. Ya, la preposición más la palabra viene a ser mi modificador indirecto. Bien, ahora sí veamos la aposición, la cual la vamos a reconocer con AP, ¿ya? Iniciales AP. Bien, este modificador es un sustantivo o frase que se adjunta al núcleo del sujeto para explicarlo o aclararlo. Se reconoce la aposición porque va entre comas. Esto es fácil de reconocer. Ejemplos. Tenemos aquí la oración. El héroe de Angamos, Grau, nació en Piura, ¿no? Nos preguntamos, ¿quién nació en Piura? Respuesta, el héroe de Angamos, Grau. Todo esto viene a ser el sujeto. Nos damos cuenta que el núcleo del sujeto es héroe nada más, ¿no? Y vemos aquí un modificador directo, el artículo el. Vemos un modificador indirecto de Angamos, ¿verdad? Se está uniendo, Angamos se une al núcleo del sujeto con el artículo de. De Angamos es modificador indirecto y observamos aquí que para aclarar, ¿no? Para aclarar al personaje, el héroe de Angamos, pues, para especificar quién es el héroe de Angamos, entonces entre comas ponemos la aposición Grau, ¿no? Entonces Grau viene a ser mi aposición, ¿no? Es una palabra que está aquí puesta entre comitas para explicar o aclarar a esto, ¿no? A nuestro núcleo del sujeto. Bien, siguiente oración. Tenemos, aquí está. San Martín, el santo de la espada, murió pobre. Bien, entonces la pregunta es, ¿quién murió pobre? San Martín, el santo de la espada. San Martín es el núcleo del sujeto y para aclarar un poco más sobre San Martín, mira, entre comas se encuentra la aposición, ¿no? En este caso ya no es una palabra, como en este caso era Grau, ahora es una frase, ¿no? Una frase corta, el santo de la espada, ¿no? Esta es tu aposición.
Siguiente oración. Bolívar, el libertador de América, nació en Venezuela. ¿Quién nació en Venezuela? Bolívar, el libertador de América. Te das cuenta que la aposición es el libertador de América porque de algún modo aclara al núcleo del sujeto, especifica quién es Bolívar y la encuentras a esta aposición entre comas. Ya está encerrada entre comas. Última oración. Cusco, capital arqueológica de América, es muy visitada, ¿no? Aquí. ¿Quién es muy visitada? Cusco, capital arqueológica de América. Esto vendría a ser tu sujeto. El núcleo del sujeto es Cusco, ¿no? El sustantivo Cusco. Y para aclarar y especificar un poco más sobre Cusco, ¿no? Ponemos entre comas la aposición. La aposición, capital arqueológica de América. Bien, listo. Entonces de esta manera ya sabes, ¿no? La aposición explica o aclara al núcleo del sujeto. Bien, listo niños. Entonces esto ha sido todo con respecto al tema general, ¿no? Todo lo que hemos visto desde la clase del día lunes, ¿sí? Sí, lunes. Muy bien. Terminamos con la estructura del sujeto. Me despido, cuídense mucho niños, hasta pronto, hasta mañana.